Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues hoy la verdad es que tenemos un tema, además de interesante, un tema en el que tendremos que poner mucho énfasis porque pocas veces se habla de ello. Normalmente cuando vamos a ser mamás, ya sea primerizas o por siguientes ocasiones, pues estamos enfocados en el embarazo, en todo lo que nos sucede alrededor del embarazo, en la emoción de que va a llegar pues un bebé a la casa, empezamos a adaptar cuarto y empezamos a planificar que sea ahora esta cuestión de la revelación de género y hacemos fiesta y hacemos muchas cosas, pero siempre vamos dejando esta parte de la planificación familiar posparto de qué vamos a hacer, cómo me voy a cuidar, cuál es el tiempo ideal entre un hijo y otro, por qué tenemos que dejar ese espacio como mujeres, qué tenemos, cómo nos tenemos que recuperar, cuál va a ser el método, la famosa cuarentena. ¿Cuántos no hemos escuchado que les preguntamos, ¿y cuántos años te llevas con tu hermano? Y te contestan, 9 meses. O sea que el papá ni siquiera se aguantó la cuarentena y ya tuvieron un bebé, los famosos mitos de que la lactancia hace que no te embaraces, todo eso que hemos escuchado alrededor mientras acabamos de tener un bebé y que hoy nos van a ser aclaradas todas esas dudas, así que me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en Concausa a la doctora Elba Caeto y a la doctora Fabiola Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos en Concausa. Gracias Gracias. por invitarnos y un gusto estar aquí. Sí, muchas gracias. Pues vámonos de lleno. Las dos están en el área de planificación familiar en la Secretaría de Salud y me imagino que estos temas siguen siendo difíciles de abordar porque siempre cuando hablamos de planificación familiar, yo creo que muchas veces, ya sea la pareja o la mujer o el hombre quien esté abordando el momento, muchas veces yo creo que ni siquiera saben qué van a hacer o cuántos métodos hay que podemos utilizar y más posterior al parto, ¿no? Porque entiendo que no cualquier método es el recomendado. Estamos hablando que las pastillas a lo mejor pueden ser contraindicatorias para ciertos tipos de pastillas. Entonces, ¿qué pasa con este tema? ¿Es fácil abordarlo cuando las mujeres se presentan en su última revisión antes del parto? Bueno, pues la verdad es que no es un tema que es mucho, sigue siendo un tema de tabú en las familias mexicanas en general, creo que también en las familias queretanas lo es. Y es muy complicado. Generalmente en el área donde yo estoy, que es en el hospital general, no llegan su control prenatal en el hospital, llegan solamente a recibir la atención, ya sea el parto, la cesárea o inclusive llegan por alguna pérdida, que sea el caso de abortos, ¿no? Espontáneos o inevitables. Entonces, en el momento en el que llegan, pues no, muchas veces ni si llegan con trabajo de parto, con dolor, con angustia, con todo eso, entonces ofrecemos un método y la verdad es que ni yo creo que ni nos entienden ni nos ponen atención. El momento en el que las abordamos o en el que yo las abordo es ya en el posparto, ya que están en el puerperio inmediato. En ese momento hablamos acerca de qué método es una buena opción, por qué es importante. Sobre todo creo que ese es la principal tema el que se aborda, concientizar el por qué es importante, ¿no? Ya no es como actualmente hay muchísimo más conocimiento, más científicamente y estadísticamente, que yo creo que era algo que antes no existía, que era la estadística. Entonces, estadísticamente hay muchas complicaciones cuando tenemos un periodo intergenésico corto o que se embarazan o nos embarazamos en un tiempo corto y no esperamos ya no solo la cuarentena, ¿no? Sino no damos oportunidad a que nuestro cuerpo se recupere. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos preeclampsia o fue por cesárea? ¿Con nuestro cuerpo requiere de un tiempo? Son factores de riesgo que tienen todas las mujeres y complica el embarazo y que pudiera llegar a un escenario catastrófico, ¿no? Como la muerte o la pérdida de ese bebé. Por ello es muy importante que a lo mejor pensemos en un embarazo saludable, porque lamentablemente hasta el momento no llega una usuaria o una mujer que nos dice, yo me quiero embarazar antes de los 9 meses. Ya nos llega embarazada y con complicaciones, o hasta a veces ya llegan simplemente a la resolución de su embarazo.
Ajá. Y a veces es pensar en eso, que planificación familiar no solo es entregar preservativos o dar un método anticonceptivo, sino es el derecho de elegir, ¿no? En qué momento, con quién, cuántos hijos quiero tener. Ajá. O a lo mejor también pensar cuál es mi proyecto de vida, ¿no? Y no simplemente qué método puedo elegir. Ajá. Entiendo que quisiéramos decir, bueno, es que quiero acabar rápido, ¿no? Y entonces quiero tenerlos juntos porque así, pues, crecen juntos y ya, cierro la fábrica y demás. Pero ¿por qué la mujer tiene que esperar un tiempo entre parto y parto? Todos los factores de riesgos que se pueden asociar o que se pueden sumar pueden complicar ese embarazo. Ajá. Y ocasionar hemorragias, preeclampsia o que se le suba la presión y que requieran tratamientos más allá de solo un medicamento, que lleguen a una terapia intensiva, ajá, o hasta la pérdida de algún órgano o al final de la vida, ¿no? Y poder evitar toda esa situación y generar un embarazo saludable y tener un parto, una cesárea en las mejores condiciones posibles, creo que es lo más gratificante, ¿no? Decir, bueno, voy a ir al hospital, me voy a aliviar y el único objetivo de ese día va a ser tener ese bebé en mis brazos, ¿no? Y a lo mejor y no tener una complicación más adelante. Creo que es muy triste saber a aquella mujer embarazada que tenía toda esa ilusión y que a lo mejor le costó mucho trabajo embarazarte y que llegue a perderlo o que tenga un óbito en ese momento, ¿no? Que no llegue a término. Sí, porque finalmente el cuerpo requiere un tiempo, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, de hecho, también uno de los casos que también comúnmente vemos en la práctica médica es las pérdidas gestacionales, ¿no? Previamente tuvieron un bebé, que es a lo mejor en un periodo menor a un año, y ya llegan nuevamente embarazadas, pero al no saberlo, al no estar su cuerpo preparado y demás, llegan con hemorragias y resulta que ya tenían un embarazo del cual no tenían conocimiento y tienen una pérdida, ¿no? O también mucho, algo que se ve con frecuencia, pues en embarazos ectópicos, restricciones en el crecimiento intrauterino de los bebés. Hay muchos factores. La verdad es que creo que esa es la parte más importante de nuestro trabajo en el área de la planificación, el concientizar a todo lo que puede pasar. A lo mejor en este embarazo no te pasó, pero todos los riesgos que hay de un embarazo en un periodo menor a cierto tiempo, que lo recomendable para el caso de un parto normal, de una mujer, una mamá sana, que tuvo un embarazo sano, que tuvo una resolución sana y sin complicaciones, en el caso de un parto, lo mínimo que deben esperar es 2 años. Y en el caso de la cesárea, lo mínimo que tienen que esperar para buscar un nuevo embarazo es de 3 años. Entonces, muchas veces eso no pasa, ¿no? Tienen una cesárea y llegan al año y medio por otra cesárea y es así recurrente hasta que terminan en complicaciones, como ya lo dijo la doctora, en hemorragias, en preeclampsia, en pérdida de un órgano, que en este caso terminan con una resolución en una histerectomía y eso pues pierde la oportunidad de volver a tener hijos en un futuro, ¿no? Entonces son muchos factores. Es una información grandísima la que existe alrededor de un evento obstétrico en cuanto a temas preventivos con la planificación. La edad de la mamá también es Sí, un un factor. factor de riesgo. Es un gran factor. Lo ideal es que nos embarazáramos después de los 20 años y antes de los 35 años. Sí, nos venden mucho la idea de que los embarazos pueden ser saludables, pero la verdad, si vemos a la población, cada vez son más jóvenes que son diabéticos o hipertensos, o a veces no notamos que la obesidad también pudiera ser un factor, ¿no? De riesgo, no solo para un embarazo, sino también para más enfermedades que pudieran complicarse. ¿Qué pasa? Es que vuelvo a lo mismo, nadie te enseña esas cosas, como dice, tan importante es que nació bien el bebé, que la mamá esté bien, o si hubo alguna complicación, pues hasta que no estén los dos en casa sanos, ¿no? Pero el primer mito famoso es de que en la cuarentena no te embarazas. Sí, bueno, es una gran mentira, ¿no? Lo ideal del tema de la cuarentena,
pues más que un tema de que no te embaraces, es un tema de recuperación para la mujer, de adaptación entre le llamamos el binomio, ¿no? Entre la mamá y el nuevo bebé. Entonces, esa parte de la cuarentena es porque hay una hemorragia, no es una hemorragia, es un sangrado que es propio de que el útero está también como restituyendo sus células y sus capas endometriales. Entonces, posiblemente, de hecho, durante la cuarentena y los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva, no hay periodo menstrual. Sin embargo, sí hay ovulación. Entonces, ahí es donde está ese mito, ¿no? Que tenemos asociado que menstruación es igual a fertilidad y no es así. No hay menstruación, pero sí hay ovulación. Entonces, llegan a tener relaciones sexuales, que también es algo, pues yo siempre les digo, es completamente normal que retomen su vida sexual, ¿no? Porque antes de ser padres, pues siguen siendo seres humanos, son pareja y demás, pero es importante que que lleven una sexualidad responsable, pensando en todo lo que sí podría pasar malo si no prevenimos un embarazo en un periodo corto, ¿no? De tiempo. Ujú. ¿En qué momento volvemos a ovular? O sea, ¿es rápido después de dar a luz? Pudiera tardar un poco porque toda la lactancia tiene que ver y las hormonas y al final de cuentas el cuerpo se tiene que adaptar a lo nuevo, ¿no? A la lactancia, a cuidar al bebé. Hay mujeres que al mes, hay otras que pueden tardar hasta 3, 6 meses o un año. Ajá, y que por eso dicen muchas mujeres, es que yo en mi embarazo anterior o cuando tuve a mi bebé anterior, yo no me cuidé en un año y no me embaracé. Ajá. Esto puede ser diferente para cada una de las mujeres. Por eso lo ideal es que se informen y decidan utilizar un método anticonceptivo ideal para ellas, para su plan de vida y dependiendo pues todas las características que ellas tengan. Factores de riesgo o estilo de vida. Ujú. Pero sí es muy importante que nos quitemos esa idea, ¿no? De a mí no me va a pasar, porque pues puede terminar pasando. La otra vez que vino la doctora y nos dijo todos los métodos de planificación que había, pues antes nada más conocíamos el condón, la pastilla, ya la inyección o El implante, parche, ¿no? ¿no? El implante. eh, y luego ya muy moderno el asunto, pues bueno, no tan moderno, pero bueno, todos sabemos. Normalmente en mis tiempos me acuerdo que en cuanto dabas a luz lo primero que te proponían era el DIU, ¿no? La famosa T o el famoso DIU, porque pues era como fácil implantarlo y no tenía ninguna contraindicación con La amamantar, lactancia. ¿no? Ujú. Con la lactancia. Hoy se abre el abanico de posibilidades. Sí, sí, de hecho actualmente tenemos en la Secretaría de Salud tenemos 4 métodos que son compatibles con la lactancia, que son dos tipos de implante, de implantes subdérmicos y DIU de cobre o la T de cobre y el dispositivo medicado que es el DIU Mirena, ¿no? Que es, bueno, es como comercial, pero es el DIU medicado. Y los dos implantes, que hay implante para 3 años y el implante de doble varilla que dura hasta 5 años. Entonces, esos son los que son compatibles con la lactancia, sin embargo, tenemos ciertas normativas que nos hacen también saber cuál método vamos a elegir de acuerdo a cada paciente, porque puede tener factores de riesgo, puede tener algún diagnóstico añadido al solamente un puerperio inmediato, y eso puede cambiar que sean o no compatibles ciertos métodos, pero compatibles de manera normal en una mujer que lleva un puerperio aparentemente sano. Esos son las 4 opciones que hay permitidas que son compatibles con la lactancia. Lo ideal sería, antes de irnos a casa, ya haber tomado una decisión. Sí, lo ideal es colocarse un método anticonceptivo en las primeras 48 horas después de la resolución de su parto, cesárea o aborto. Después de esto, dependiendo de la lactancia y del tipo de método, pues deben de pasar de 4 a 6 semanas para poder colocar un método sin complicaciones. Ajá. Sí, lo ideal es que escojan un método de larga duración, quiere decir que dure varios años. Ajá. Lo más colocado es un DIU de cobre o una T de cobre
porque no implica riesgos, ¿no? O es gentil con la situación, ¿no? Tiene pocas contraindicaciones, se le puede poner a la mayoría de las mujeres y en cuanto nace el bebé se coloca el dispositivo. Es una ventaja. Y es, si nos fuéramos a la estadística, ¿sí se cumple en la mayoría de las mujeres que son mamás? Sí, pues nos gustaría que estuviéramos en el 100% de mujeres aceptantes de planificación, al menos en el municipio bueno, en San Juan del Río, como estamos divididos por jurisdicciones, pero creo que en la jurisdicción que me corresponde a mí, estamos más o menos en un 73% de aceptantes. Y a nivel estatal, ahí sí la experta es la doctora, pero pues A nivel estatal estamos en muy buenas cifras, pero todavía también. nos falta. Ajá. Lo ideal es que tuviéramos para este año un 77% de aceptación. Querétaro tiene el 80% de aceptación, pero los municipios más alejados como Cadereyta o Jalpan, todavía la población tiene como una decisión no efectiva, ¿no? De no utilizar estos métodos anticonceptivos, ya sea por opciones de que digan que su pareja no los deja o que su pareja los va a cuidar, ajá. O para qué usarlos si nunca los han utilizado. Ajá. O sea, muchas regresarían al método de yo llevo mi calendario y Sí, y a veces es válido, ¿no? Porque hay mujeres que se conocen a la perfección y saben en qué momento van a menstruar y son como relojito y les ha funcionado, ¿no? Pero la verdad es que sabemos que los métodos fallan, lamentablemente la efectividad de los métodos no es el 100%, ni ofertar un OTB, que es un método permanente, pudiera tener el 100%, pero nos pudiera dar esa seguridad, ¿no? De que podemos evitar un embarazo en un momento en que no lo estamos deseando o buscando. Cambia con la situación hormonal el hecho de que a veces, por ejemplo, a lo mejor cuando éramos jóvenes y éramos solteras, éramos muy exactas, ¿no? Nuestro reloj Claro. y a lo mejor después del hijo cambia. Podría ser que ya no seamos tan regulares o que de repente las hormonas nos jueguen una mal pasada. Ah, pues sí, sí puede cambiar, bueno, Sí, y sí sí cambia. cambia, porque finalmente el cuerpo cambia durante, es un proceso fisiológico, un proceso normal, pero que va a tener muchos cambios hormonales, fisiológicos, entonces sí cambia el cuerpo hormonalmente de la mujer. Sigue teniendo como general, se va a volver a adaptar a un ciclo de que ya no hay un embarazo, pero sí llega a cambiar y es volver a reconocer cómo son tus ciclos, ¿no? Por eso lo que decía la doctora, a muchas mujeres les funciona, pero es una labor de estar reconociendo tu cuerpo todo el tiempo. Entre un embarazo y otro, o en un posparto, el periodo no sabe uno en qué momento va a volver a llegar, no sabemos en qué momento volvemos a ovular, en qué momento podemos llevar otra vez ese control de mi periodo menstrual, mis días fértiles, mi ventana fértil, hasta que pasan cierto tiempo. A veces puede pasar hasta un año después de que nació el bebé para que podamos volver a regular eso y empezar a conocer nuevamente cómo son nuestros ciclos. Pero en ese año, pues ya pudiste haber tenido un embarazo, ¿no? Sin darte cuenta. No, y ese año ya a lo mejor hasta lo tuviste, ¿no? Sí, Ya te sí. embarazaste y lo Y tuviste. estás por tenerlo, ¿no? ¿Qué Sí. nos falta en ese 20%? ¿Es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de falta de información? Creo que la población está informada, ya conoce los métodos anticonceptivos, pero todavía no llegamos a pensar eh, en esa probabilidad de riesgo, ¿no? Pues es un embarazo, todas las mujeres nos hemos embarazado y no ha sucedido más allá, ¿no? Pero ¿qué precio pudiera tener, ¿no? Esa forma de no prevenirlo, ¿qué precio pudiera llegar a dar? Y no solo en la salud, hasta en lo económico, ¿no? Porque finalmente, pues a lo mejor no estás preparado también para tener un segundo bebé
en ese Sí. momento, ¿no? En cuanto a la estabilidad o economía Sí, familiar. claro, de hecho lo veníamos platicando y a lo mejor es por generación, ¿no? Yo he visto que todas las mujeres tienen hijos, no es uno, a lo mejor y tres, y pues la casa ha seguido, ¿no? Se ha sustentado económicamente y establemente Ujú. se tiene, pero a lo mejor y no hemos visto más allá. Sí, porque en estas nuevas generaciones ya 3 es así como, ¿qué le pasa? ¿No? O Se sea, le fue, ¿no? pues ¿cuántos va a tener? ¿No? Cuando teníamos familias antes de 10, 2, ¿de cuántos tíos tienes? No, pues es que mi abuela tuvo 17 hijos, Sí. ¿no? Y uno decía, pobre mujer, es que toda la vida se la pasó embarazada, ¿no? Porque bueno, obviamente, pues no, los métodos de planificación familiar, y aunque existieran, pues no Sí, les aplicaban, ¿no? No había era un manera de tabú, que ¿no? Porque estaban pudieran. bien casadas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ya Sí. más me imagino que también hoy es complicado, por ejemplo, cuando son pareja o ya viven juntos, pues no van a optar por un método como, por ejemplo, el condón, ¿no? Que normalmente me imagino que ya las parejas, pues es un método que no se utiliza, porque pues ya vivimos juntos, estamos casados, como para qué nos cuidamos con condón, ya sea femenino o masculino, ¿no? Sí. Sí, la verdad, las parejas jóvenes es algo que pues ya no es de confianza, ¿no? Al tener una convivencia más allá, ya no es de confianza decirle, oye, utiliza condón. Pero, ¿por qué no pensar en un método de larga duración o algo? ¿En qué momento vamos a tener hijos? ¿Los vamos a tener? ¿Podemos tenerlos? Ajá. Sí. Y decidir. Al final de cuentas, la gama de métodos anticonceptivos es muy amplia. Contamos con más de 18 claves en las unidades de salud y son totalmente gratuitas, desde corta duración, que lo pueden utilizar por meses, larga duración por años o permanentes. Digo, porque a reserva que te encontraras un chavo que dijera, no, yo me voy a hacer la vasectomía ya porque nada más queremos uno, pues realmente quien lleva el gran peso de cuidarse en este tiempo en lo que decidimos si volvemos a tener otro hijo, en que, con cuánta distancia y demás, pues es la mujer, ¿no? Sí. Claro, esa responsabilidad debe de ser compartida al final de cuentas. Sí, por el momento, lamentablemente, el uso de métodos anticonceptivos en los hombres es limitada porque solo está el condón y la vasectomía. Esperamos que en algún momento lleguen más métodos anticonceptivos como la pastilla del hombre o la inyección. Ajá, y que esa balanza pueda cambiar un poco. Pero al final de cuentas puede ser compartida, sí, la autonomía corporal y reproductiva pues debe de ser de cada una de las personas al final de cuentas, pero la decisión pues es de cada uno. Sí. ¿Qué pasa hoy con estas nuevas generaciones que incluso no están pensando en tener hijos, ¿no? Sí, la verdad es que hablábamos de eso. Creo que en el país tenemos como esa dualidad o ese choque cultural, ¿no? Porque tenemos zonas rurales, muchas zonas rurales en el país, en el estado, y en esas zonas rurales, zonas indígenas de usos y costumbres todavía, no usan, no me podría atrever a decir que es la mayoría porque no, pero muchas de las pacientes que no aceptan un método son pacientes de comunidades, de pacientes rurales, no son que viven en un medio rural y tienen todavía la costumbre de que no importa si son 4, si son 5, si son 6, Lo que Dios mi nos dé. esposo me va a cuidar y culturalmente sabemos que esas mismas generaciones van a crecer son contadas las personas que llegan a salir a estudiar una carrera universitaria o que salen a conocer otras cosas. Entonces, culturalmente, pues continúan con ese mismo, digámoslo así, como ese mismo patrón. Y lo vemos en la ciudad. También hay pacientes que llegan que tienen una licenciatura, que tienen más de 25 años, que tienen 30 años, y es su primer hijo, y deciden, ya, nos ha tocado que hay OTB, o que deciden, el esposo ya se hizo la vasectomía, o está por hacérsela, o que deciden un método de larga duración, porque no saben si van a desear otro, entonces entre que sí o si no, o que definitivamente no quieren, porque también llegan mujeres que solicitan OTBs, que no están en un post-evento obstétrico, pero que ya tienen una decisión tomada de que no quieren, ¿no? Pero
de eso depende, por eso creo que es una dualidad el país, porque tenemos esos dos extremos, o sea, es una balanza que a lo mejor está equilibrada, pero y sí sigue equilibrada, porque tenemos la parte de usos y costumbres que siguen teniendo hijos, pero también tenemos gente de nuestra generación que no, que definitivamente no quieren, que están en pareja, que viven bien, que están bien, que profesionalmente les está yendo muy bien y deciden no tener familia, ¿no? Y pues ambas son muy válidas, muy respetables. Claro, finalmente son decisiones personales que Ajá. uno pues no puede opinar ni meterse y que además como sector salud pues no te corresponde, ¿no? Finalmente tú entregas la información y ellos toman la decisión, ¿no? Pero de los que sí, ¿no? De los que sí quieren y tienen hijos, pues ¿qué va a pasar, ¿no? En adelante, Sí. si no hay un método con el cual pues puedan decidir a futuro. Finalmente siempre es mejor cuidarse y decir, no, ¿sabes qué? Ya no queremos otro hijo y vengo a que me hagas la self-pinco. O decir, sí, ya pasaron 5 o 6 años y decidimos que sí, ¿no? Ujú. Y si me puse uno de larga duración, ¿me lo puedo quitar? Sí. Sí. La decisión es libre, es informada y en el momento que tú decides usar un método anticonceptivo se coloca, pero también la decisión de retirarlo también puede ser de la persona o de la usuaria. Ajá, que lo ideal es que lo conserve el mayor tiempo posible, ¿no? Ajá, pero al final de cuentas es su decisión. Sí, o pensando en el de 5 años, ¿no? Que a lo mejor al cuarto año dijera, bueno, Ya quiero. quiero intentarlo, ¿no? Porque Ujú. esa es otra, o sea, ni siquiera sabemos si va a ser rápido o porque hay gente que de repente dice, bueno, hoy queremos ser papás, se dejan de cuidar y Y nos al siguiente embarazan mes, ¿no? de Ya, manera inmediata, ujú. ¿no? Sí. Bueno, recordar que los métodos anticonceptivos no son abortivos y no causan infertilidad. En cuanto se retire ese método, la fertilidad va a regresar. Puede llegar a tardar un poco de tiempo, de 3 a 6 meses o hasta un año, dependiendo de cada una de las usuarias, porque pues los cuerpos son diferentes, Diferente. al final de cuentas. Sí, hay pacientes que todavía no terminan de su vida del implante y ya están embarazadas. No vengo a que me quite el implante porque ya tengo una prueba de embarazo positiva cuando está por vencer el implante, ¿no? El de 3 años estaba por cumplir en un mes 3 años con el implante y ya se embarazaron, ¿no? O el de 5 años. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente, cada fertilidad también es diferente y cómo lo va a aceptar su cuerpo y cómo se va a adaptar el cuerpo al método, Es muy pues va a distinto. variar, va a ser súper individual, ¿no? No, no lo podemos generalizar. Porque también nos ha tocado mamás que de repente, ¿y cómo quedaste embarazada? Pues me estaba cuidando con el DIU, ¿no? Y que todo el mundo piensa que van a hacer el chamaco aquí con el pegado, ¿no? Como Con su sella, té ¿no? de cobre. Pero finalmente, pues puede suceder, ¿no? O sea, como bien dijo la doctora, no hay ninguno que sea. Sí puede llegar a fallar, pero también recae mucho en cómo se va a cuidar esa usuaria o en ese seguimiento que le demos, ¿no? Porque al final de cuentas los dispositivos se deben de revisar. Se pueden mover. Se pueden mover, ajá, y hay que revisarlo por lo menos una vez al año, ¿no? Y a lo mejor y coincide en que esa mujer le toca a su papá Nicolau y pues aparte le revisan su dispositivo, ¿no? Este, eh, Podrías aprovechar. aprovechar Ajá, esa esa consulta visita, sí. o esa visita que le dimos. Claro, pero si no vas, si no le das seguimiento, pues entonces podrían pasar estas cosas, ¿no? Sí, Sí. que también el sector salud pues se sobrepasa en consultas, ¿no? O a veces también el tiempo que tienen disponible las usuarias, si pueden ir en la mañana o en la tarde y a lo mejor y el consultorio no está abierto, ajá, pero pues recordar que se le debe de dar un seguimiento y una revisión adecuada. E independientemente de que ahorita no quieras un hijo, ¿no? Habría que ir a tu consulta Ah, sí, ginecológica, anual. anualmente. Sí, Ujú. al final de cuentas, todas las enfermedades o situaciones se pueden prevenir, ¿no? No solo hablando médicamente, hasta un accidente, ¿no? Ujú. Es prevención. ¿Y qué Ajá. pasa si las 48 horas y la usuaria dice, no, es que lo tengo que pensar? Se va a su casa así. Sí, se va a su casa, sí, y viene también la parte de explicarles
que si en ese periodo de tiempo, bueno, siempre en el hospital les ofertamos preservativos, porque volvemos a lo mismo, va a retomar su vida sexual, entonces es completamente normal, pero que pues por lo menos, aunque sea, si la va a retomar, que sea con preservativo mientras deciden si sí quieren o no, y se les explica que ya no podría ponérselo a los 7 días que generalmente van, porque lo dicen, bueno, en 7 días que voy a mi centro de salud, solicito que me pongan algo. Entonces, pues ya le explicamos que ya no es posible en ese momento, pero que hay que esperar de 4 a 6 semanas para poder ofertar uno nuevamente y que pudiera iniciar con un método de anticoncepción. Y pues mientras se van con preservativos como, pues, Método de elección. de contención. Ok, entonces si entendí bien, tienes las primeras 48 horas para que te lo pongan. Si decides que no, que lo vas a pensar, tienes que esperar entonces de 4 a 6 semanas para volver a pensar en ese implante de larga duración. Sí, la No ese cuarentena. método. Ajá. Que uno pensaría que pues iban a estar tranquilos, ¿verdad? Y no van a andar ahí jugueteando con sus partes. ¿Qué sería lo ideal? Sería la idea. Sí, pero bueno, hay cada quien, depende de cómo anden de las hormonas y hay quienes pues sí la retoman, se sienten bien las mujeres y el hombre o el hombre las ve bien y las mujeres también quieren y pues ya retoman su vida sexual porque la verdad es muy común y eso creo que también es un tabú, ¿no? El que no se puede hablar de sexualidad y lo toman como de, no, ¿cómo cree, doctora? No, pero pues, cada quien sabe y no debería de ser un tabú el decir, la verdad sí, voy a retomar mi vida sexual pronto porque ya sabemos cómo soy, cómo somos y está bien, pero que sea una sexualidad responsable, porque esa desde el inicio tiene que ser una sexualidad responsable y que no haya barreras. Ya no podemos tener barreras en el diálogo de hablar de sexualidad, de hablar de métodos de planificación, porque también por eso hay muchos embarazos adolescentes, sobre todo eso, ¿no? Que también ya es una población de mucho riesgo, que no se habla de sexualidad y pues vienen embarazos muy jóvenes que también son embarazos que muchas de las ocasiones terminan en complicaciones, porque son muy jovencitas. Sí, claro, de Entonces, alto riesgo. Porque sí, antes estaba, o sea, la cuarentena y es más, la abuela no solamente te ponía tu tu cosa en la gorrito. cabeza y tu cosa en la panza con tu faja y tu éter, ¿no? Ah, sí, Sino además te sí, regalaba un calendario así de, mijita, aquí para que le vaya usted rayando 41 días que es más, ni duerman juntos, ¿no? Porque ahorita lo importante es tu recuperación y que amamantes y tu bebé sí, no y al marido salían. mándalo a Ajá. otra casa con sus papás, o sea, era como, ni se te ocurra pensar, ¿no? Y entonces, como decíamos, no hablábamos de sexualidad posterior, no hablábamos de método anticonceptivo, porque pues no, o sea, era pecaminoso no respetar esa famosa cuarentena, ¿no? Ujú, exactamente. Y hoy decimos, bueno, pues ya, si alguien tiene ganas y todavía no cumple los 41 días, pues nada más cuídese, ¿no? Sí. Esa sería la única recomendación que haríamos, ¿no? Ujú, Claro que cuando tienes cesárea es un poquito más complicado, que a lo mejor que cuando tuviste parto, pero bueno, hay de todo, ¿no? sí. Entonces lo importante aquí sería qué método y cuando están yendo sus revisiones previas a el parto, ¿en algún momento se habla de ello? Sí, de hecho en las unidades de salud durante todo ese control del embarazo, que lo ideal son 7 consultas, se les habla sobre los métodos anticonceptivos y sobre otros temas, lactancia, cuidados del recién nacido y demás. Pero creemos que 9 meses son mucho tiempo y pues postergamos esa decisión hasta el final, ¿no? Hasta que llegan al hospital a la Al hospital. resolución O de... sea, todavía llegan a parir y no saben. Sí, muchas veces, hay muchas que ya tienen muy claro qué es lo que quieren, pero hay muchas que no, o sea, es que tengo muchas dudas y pues para eso estamos, ¿no? Para resolver esas dudas y para saber, para acompañarlas a elegir un método que sea viable, que sea apto y que no vaya a ser malo para su salud. Estamos por conmemorar el Día Mundial, ¿no?
de los métodos De anticonceptivos. hecho, ya Ya fue. pasó, fue el ¿qué 3 fue? de agosto, fue el Día Internacional de la Planificación Familiar. Es un día de oportunidad para informar y conocer que hay métodos anticonceptivos y que son totalmente gratuitos. A nivel mundial se está manejando una campaña, estamos estandarizando este concepto. Ese concepto de planificación familiar, sí, también el Día Mundial de la Vasectomía, que es en noviembre, no tiene un día fijo, es como el Día del Padre, segundo o tercer domingo de noviembre, pero sí, es un tema de nivel mundial, ¿no? Al final de cuentas impacta a toda la población. Y en otros países, ¿hay alguien que ya haya pasado del 80%? Desconozco esa cifra, pero supongamos que hay países tercermundistas, ¿no? O, que se adaptan más a esta situación. Aunque sí me ha tocado usuarias del extranjero que dicen que la planificación familiar no es gratuita en sus países. Ujú. Sí, porque me imagino, por ejemplo, en la India, pues no debe ser un tema que se aborde mucho, ¿no? O sea, o hay países donde ves que están con una población todavía sobrepasada, ¿no? O Sí, enorme. claro, finalmente hay muchos factores sociales también que pues impiden como que esta información llegue, ¿no? Pero bueno, O entonces religiosos. en el caso de México no tendremos pretexto que sea una cuestión monetaria, porque finalmente el sector salud nos ofrece que estos 4 métodos que nos están compartiendo sean gratuitos. Sí, cualquier método de planificación en México son programas de salud, son programas de prevención y son completamente gratis. Entonces, solamente basta el tener la intención de planificar, de cuidarte y acercarte para recibir un asesoramiento, una consejería y poder recibir un método de planificación. Pues sí, porque nadie se empareja y me imagino que va y se sienta y dice, hola, ¿cómo está, doctora? Nos acabamos de juntar, nos acabamos de casar y queremos platicar con usted de planificación familiar. Supongo que esas cosas no pasan así. No, bueno, al menos a mí nunca me ha pasado. No pasan, creo que nada más van cuando le solicitan la consulta para cuando se van a casar. Ah, sí, es cierto, los prenupciales. Los prenupciales, ajá, pero no es algo que digan, me voy a casar, necesito un método anticonceptivo, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Sí. Debería ser como una plática, pues no sé si obligatoria, pero debería ser una plática como sí muy importante, porque bueno, ahí está la información y está el sector salud, están los módulos, están las clínicas y demás, pero sí debería ser una información que nos sentamos, que nos está viendo hoy, si acaban de ser papás o van a ser futuros papás o en no un quieren. futuro no quieren ser papás. Pues acérquense, pregunten. Esta información es gratuita, la planificación familiar en México es gratuita y entonces yo creo que esto nos ayuda mucho a no dejarlo al, uy, nos falló, ¿no? Sí, sí, sobre todo recibir información, ¿no? Porque una de las de la parte más, el ejemplo más claro de desinformación en planificación familiar yo creo que es la pastilla de emergencia. Surgió la pastilla de emergencia y entonces tenías relaciones sexuales y te ibas a la farmacia a comprar tu post-day y ya cada vez que tenían relaciones iban y se tomaban el post-day, ¿no? Cuando no es así, o sea, son como casos específicos, ¿no? Muchos casos que son se indica mucho en casos de violencia, pero también como personas usuarias, pues a lo mejor porque se me olvidó, me falló, se me rompió el condón, o sea, que realmente sea una emergencia, pero no es como tal un Sí, no es un método de método. planificación que puedo tomarme cada vez que tenga una relación sexual, ¿no? Y en esos pequeños detalles es en donde vemos que hay mucha desinformación sobre métodos, muchísima desinformación. Claro, y sobre todo con los jóvenes que dicen, bueno, la puedo ir a comprar, no me van a pedir una receta, no me piden que lleve mi INE, ¿no? Y eso les facilita a lo mejor el acceso a la misma sin saber que puede tener reacciones y efectos secundarios, ¿no? A un plazo mediano o largo, el tomar estas decisiones que no son las ideales y que en el caso de ellos como jovencitos, pues el condón
no solamente les ayudaría esta situación de no tener hijos, sino también por las enfermedades de transmisión sí. sexual. Así es. Claro, recordar que también la pastilla de emergencia forma parte de la gama de métodos anticonceptivos que tenemos gratuitos y que los adolescentes pueden acudir a las unidades de salud por ellas. Ajá. Solo requieren su CUR, ajá, simplemente para hacer algo estadístico. Ajá. Pero es gratuito, pueden acudir a las unidades y no importa si no llevan algún un adulto. Al final de cuentas, la decisión es de ellos, es una consulta para ellos, con privacidad, claro, ajá, y informada. Sí, y sobre todo, yo creo que más que el método también es esta plática de la sexualidad, ¿no? Qué importante es hablarlo desde muy jóvenes, ¿no? Hoy vemos a más mujeres teniendo esta apertura sexual que en otras generaciones no hubo, ¿no? Que hasta que te cases y con el que te casaste ya forever para siempre. Hoy la mujer ejerce en plenitud, como el hombre, su sexualidad, pero tiene que ser con esta responsabilidad, ¿no? Sobre todo por las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, los embarazos no planeados, pero qué importante es que se hable en todas las etapas. Como bien decía doctora, no solamente es en la etapa de la juventud o en la etapa de la secundaria, cuando estamos descubriéndonos el cuerpo, las hormonas y que de repente los niños ya no nos caen tan gordos, ¿no? Ya no los vemos tan feos, ya no los vemos tan granientos. Pero también en las diferentes etapas, ¿no? De la mujer y del hombre, conforme vas creciendo, ¿no? Yo creo que es un tema que no se deja de hablar aún cuando tengas 50 o 60 años, ¿no? Aunque no lo crean, también los adultos mayores tienen sexo, ¿no? Entonces, y los hombres pueden ser papás a cualquier edad, ¿no? No es como la mujer que pues ya tiene una cierta cantidad de óvulos y tan, el hombre no, entonces, qué importante es pues seguir cuidándose, ¿no? No importa, hoy vemos de repente hombres de 50 y más siendo papás, ¿no? Sí. Que de repente dicen, pues es que yo pensé que ya, mira, esas cosas. Sí, de hecho, para el programa se consideran usuarias en mujeres hasta los 49 años y en hombres hasta los 65 años. Sí. Para la Y uno pensaría que uno a los 65 años ya no va a ser papá, ¿no? Pues Uno pensaría que pues ya es un señor ya. Como que ya estaría pensando en nietos, no en hijos. Y sin embargo, pues, si se considera es porque todavía los hay, ¿no? No, sí, todavía más grandes, pero ya estadísticamente pues ya no los podemos Contar. exactamente. Porque me imagino que son pocos, pero Sí, hasta las mujeres mayores de 50 que todavía pueden llegar a tener un embarazo. y que ya no es un embarazo, No, que ya es un embarazo de alto De riesgo, alto ¿no? Por la riesgo. edad. Sí. Y sí ha habido en Querétaro, ha habido, no son contados, pero sí hay mujeres de 50 años que el año pasado o hace unos meses tuvieron un bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso esa parte la desconocían, ¿no? Piensan que a lo mejor a los 40, 45 ya, pero siguen siendo, la edad reproductiva es hasta los 50 años, ¿no? Entonces, No, y además están en perimenopausia y empiezan a tener estos periodos donde dejan de menstruar. Que dices, no, pues ya. ya no me baja, ya me va China libre, ¿no? Pues ya, para la diversión, nada más ya no me tengo que preocupar. Y resulta que todavía estás en este periodo donde a lo mejor una hormona un día, sí. todavía no nos vamos, reina. Sí. Y Sí. que de repente pues resulta que pues que tus 50 y tantos y sí te debe dar como un susto Ay, sí. terrible. Sí, no, Sí. no me lo imagino a esa edad. No, Este, yo menos, pero me imagino que ya después de los 50 sí debe ser muy complicado, sobre todo si no lo has planeado, ¿no? Y para todo hay una edad y yo creo que hay de edad de paciencia, de cansancio, de actividad, de todo, ¿no? Entonces, yo definitivamente yo creo que los 50 años no es una edad para hacer, yo creo que desde los 40 ya no, pero ya. Sí, que lo vayamos pensando. Ajá. Eh,
déjenme hacer unos saluditos. Perla Abrego, muchas gracias que nos estás acompañando. Arturo Molina, Daniela Cerdín, Susana Amador desde Puebla, muchas gracias, Susana, por estar esta noche con nosotros. Michelle Cisneros, gracias por estarnos viendo. Pues me gustaría preguntarles, ¿con qué les gustaría cerrar esta noche para que se lleve este mensaje a quien nos ha acompañado hoy en el programa? Pues que les llegue la información, ¿no? Al final de cuentas, planificación familiar es un derecho, tienen el derecho todas las personas de decidir libremente sobre el número de hijos, el espaciamiento entre los embarazos, y que a lo mejor no simplemente es para no tener hijos, es un proyecto de vida, que acudan a las unidades de salud que son gratuitos. Ajá. Y también que esa elección después del parto, la cesárea o un aborto, pues también está presente, ¿no? Y que todas las unidades cuentan con personal capacitado, como la doctora, en que les pueden dar información y que a lo mejor hay usuarios o mujeres o pacientes que se sienten agotadas o fastidiadas de este tema, pero que sí llegue esa importancia, ¿no? De utilizar un método anticonceptivo. Claro. Sí, y bueno, yo creo que la parte que yo daría como de recomendación, de invitación más bien, es a que no tengan miedo desde que inician su vida sexual, porque ahorita hablamos de la anticoncepción después de un evento obstétrico, ¿no? Pero que no tengan miedo a si ya como mamás tener la apertura de tener la confianza, atraer a nuestros hijos que confíen en nosotros si ya iniciaron una vida sexual, pues ayudarlos, enseñarlos, acompañarlos a que no está mal, que no es algo malo, es algo completamente normal, pero invitarlos a la planificación, como dice la doctora, es un proyecto de vida, es una prevención de una enfermedad de transmisión sexual, es la prevención de un embarazo no deseado, no planificado, que puede cambiar la vida no solamente de la persona que se embaraza, ¿no? Sino de todos los que están alrededor de esas vidas. Entonces, que no tengan miedo, que se quiten esos prejuicios, esos tabús que ya no debemos tener como familias y como hijos y como usuarias de los métodos, que tengan la apertura, que puedan confiar en sus médicos o en algún personal de salud que puedan confiar, que busquen la confianza con alguien para que reciban ese asesoramiento y ese acompañamiento. Claro. Pues yo creo que nos quedó muy claro esta noche. Yo creo que aquí lo importante es seamos responsables, Sí. planifiquemos qué queremos de nuestra vida. Se vale no querer tener hijos también, pero entonces planifiquémoslo igualmente. Y sobre todo pueden acudir al centro de salud. Los métodos anticonceptivos son gratuitos, están al alcance de todos en todo el estado prácticamente, ¿no? Entonces, llevemos esta información y si usted está por dar a luz, por favor, vaya pensando cuál va a ser el método con el que se va a cuidar, ¿no? Sí. Para que cuando llegue al hospital ya no haga batallar la doctora, ya le diga, doctora, yo ya vengo bien preparada, yo ya sé cuál es el método por qué voy a optar y en ese momento, pues, podamos realizarlo. Sí. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta Al noche. contrario, muchas gracias. A quien nos ve a través de las redes sociales, les pedimos por favor que nos compartan amorcito, que nos den amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas. Que nos ve a través de la televisión, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Mañana ya estamos con este programa en YouTube. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.